Buen día, ¿cómo les va? Hermosísima mañana. Bueno, algo lindo siempre hay que tener para poder disfrutar. Pero no lo voy a demorar a Lucas Romero, él es politólogo, es director de Sinopsis Consultores y bueno, tengo ganas de charlar un ratito con él, de escucharlo principalmente. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, María Herminia, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, un gusto en saludarte. Lucas, Igualmente. para comenzar, esta cuestión de agresividad del presidente para con economistas, con epicentro en los periodistas, últimamente con más agresión que otras veces, o que últimamente se empecina con todos, ¿es parte de un plan de gobierno o es así y le siguen la corriente a Milei? Bueno, yo digo que siempre uno tiene la tentación de pensar que todo es por diseño, Claro. sobre todo cuando uno mira el poder. Y lo curioso es que cuando uno se acerca y mira cómo son efectivamente las cosas, uno se encuentra que hay mucho más improvisación que diseño en la acción. Claro. Yendo a tu pregunta, yo digo, puede ser que haya una estrategia de confrontación que le ha resultado efectiva a este presidente, sobre todo en la etapa de acceso al poder. La confrontación en algún punto ayudó a representar mucho más un enojo que está bastante extendido en la sociedad argentina para con la dirigencia política. Ver a alguien gritando en la escena en algún punto era representativo de lo que muchos sentían respecto de lo que les estaba pasando en relación a la situación del país y a lo que los dirigentes políticos le venían dando. Ahora, dicho eso, yo creo que también hay mucho de, no sé si de improvisación, pero en todo caso de un comportamiento natural. Evidentemente hay en el perfil del presidente cierta intolerancia a la crítica y responde intolerantemente frente a la crítica con agresiones, con un discurso por momentos violento. Creo que es un presidente que en ese sentido me parece que en buena medida, en este aspecto en particular, actúa más motivado por eso, Mm. por una reacción más visceral, más Uh-huh. emocional, frente a una situación a la que todos los presidentes se ven sometidos. Cuando uno es presidente, la prensa habla de uno, Claro. toda la prensa habla de uno, y toda la prensa está mirando lo que uno hace. Lo que sí quiero decir, que independientemente de lo estratégico y de la Uh-huh. conveniencia o inconveniencia, sí creo que podemos afirmar con mucha contundencia que es poco saludable para la calidad del debate público, que es bastante peligroso para la defensa de un aspecto central del proceso democrático, que es la libertad de prensa, Claro. porque la persistencia en el insulto, la degradación, el desprestigio hacia el periodismo con generalizaciones particularmente, porque no es que el presidente hace foco, hace permanentemente generalizaciones. Esta idea de Claro. no se odia tanto al periodismo como debería odiarse, Uh-huh. está hablando del periodismo en general, erosionan un pilar fundamental del proceso democrático, que es el ejercicio de la prensa libre, porque recordemos que el sistema político es un conjunto de normas y de procedimientos que adoptamos las sociedades para tomar decisiones colectivas. Y los dirigentes políticos son actores que hacen que funcione el sistema político, son Claro. instrumentos del sistema político. Entonces, si esos actores que están tratando de que el sistema político produzca decisiones colectivas se dedican sistemáticamente a erosionar la legitimidad del periodismo, que es el vínculo entre el sistema político y la sociedad, es la forma, el mecanismo, la herramienta que tiene la sociedad para informarse de lo que ocurre en el sistema político y para tomar decisiones en consecuencia, porque en última instancia el poder es soberano, o sea, el poder está en el pueblo, es el pueblo quien elige a los representantes, necesita estar informado de lo que hacen los dirigentes políticos. Entonces, si se erosiona ese pilar fundamental de la democracia, se deteriora la calidad del proceso democrático. Permitime comentarte algo Sí, que difundió la Universidad de Gotemburgo. Vos sabés, Arminia, sí, la Universidad de Gotemburgo tiene un área de estudio que sí. es el Instituto Videm. Uh-huh. Es un instituto específico que se dedica a estudiar la calidad de las democracias en el mundo. Mm. Es quizás el observatorio de democracias más importante
en ámbitos universitarios que uno puede encontrar. Te quiero contar una infidencia. Como Sí. vos recurrentemente la nombrás, bueno, la fui a buscar, no la conocía, pero bueno, a partir de eso la sigo con Bueno, mucha pasión. es interesante porque ellos no analizan solamente un aspecto, Claro. analizan todas las dimensiones que están involucradas en el proceso democrático y a partir de allí hacen una calificación de calidad democrática y Sí. tienen una especie de ranking que ubica a las democracias en función de varios indicadores. Y el Instituto Videm publicó hace un mes atrás el reporte anual que publica todos los años y ubica a la Argentina entre 44 países que han observado en el 2024 un proceso de autocratización de su democracia, es decir, un deslizamiento hacia formas más autocráticas del ejercicio del poder y no tanto democráticas. Y particularmente cuando uno hace doble clic se encuentra con que en buena medida la Argentina recibió esa mala noticia, o sea, mala nota en términos de calidad democrática, por el deterioro que hay en la Argentina del ejercicio de la libertad de prensa, el deterioro en la Argentina que hay en términos de los cuestionamientos que ha habido del poder político hacia el periodismo y que han deteriorado la calidad del debate público. El debate público es una herramienta esencial del proceso democrático. Necesitamos un debate público de calidad, porque los ciudadanos necesitamos saber qué estamos discutiendo, qué cosas tenemos que decidir. Entonces, digamos, esta actitud sistemática del presidente, porque además el presidente dice otra cosa que es errónea. El presidente dice que los medios tradicionales han perdido la confianza de la gente. En ese punto puede haber algo de veracidad porque los estudios, digamos, los que se dedican a estudiar la relación entre el público y los medios de comunicación vienen advirtiendo de que los medios tradicionales han perdido confianza del público. Pero el presidente dice algo que es erróneo, que es que las redes sociales vinieron a democratizar el debate público y eso está mal. La confianza de la gente en las redes sociales es infinitamente inferior de la confianza en los medios tradicionales. ¿Puede haber una crisis de los medios tradicionales? Sí, el periodismo está cambiando, se está fragmentando, aparecen los streaming, los periodistas empiezan a proliferar más allá de medios tradicionales, más allá de organizaciones, con lo cual se pierde capacidad de auditoría sobre el ejercicio de la profesión. Hoy uno con una cámara puede decir cualquier barbaridad sin tener que atravesar procesos de control de lo que se dice. Puede ser que los medios tradicionales estén enfrentando esos desafíos, pero de ninguna manera las redes sociales vienen a suplantar a los medios tradicionales, ni por cerca. La gente desconfía de lo que de lo que ocurre en las redes sociales, y las redes sociales no son un reemplazo de calidad del debate público. Necesitamos a los medios tradicionales y necesitamos además ahora que los medios tradicionales hagan una auditoría sobre lo que ocurre en las redes sociales, porque son un río de informaciones falsas y de fake news las redes sociales. Ese lugar que el presidente elogia, que destaca, en donde proliferan trolls, donde proliferan cuentas que uno no sabe quiénes son, quienes están detrás, que difunden información falsa y que deterioran la calidad del debate público. Entonces, es muy serio lo que está pasando con el presidente y el periodismo. Creo que no le estamos dando la seriedad que se merece, porque además de serio, es peligroso para la calidad democrática. Además, ¿cuántas veces yo cuando he podido hablar con el que fuera secretario de medios o de comunicación, le decía por qué el presidente no denuncia, si tiene, con nombre y apellido, a los periodistas? Pero la generalización lo único que hace es dañar, ensuciar. Totalmente, porque además uno se pregunta, ¿no? Digamos, hay una generalización sobre una supuesta actitud del periodismo de mentir sistemáticamente. Y el periodismo tiene el derecho de a veces dar una información errónea, tiene el derecho a veces de informar de una proyección que erró en el cálculo. Somos humanos, todos cuando uno hace una proyección... A veces te falla la fuente y a veces no, un error que a veces uno comete, tu fuente es muy creíble y no chequeas por dos más. Incluso en la calidad, digamos, muchas veces la información supone proyecciones y las proyecciones se hacen sobre la base de un cálculo que no necesariamente es perfecto. Una consultora económica puede proyectar un determinado nivel de inflación
y se puede equivocar, porque la proyección se equivoca, porque además puede haber factores que intervienen y cambian el pronóstico, y no por eso es mentiroso, se conochanta o favorece mentiras o difunde información cuestionable, sobre todo porque además, y la verdad en este punto creo que vale la pena mencionarlo, María Arminia, digamos, estamos hablando de un presidente que promocionó el famoso proyecto Libra, de un presidente que ya tenía antecedentes en este tipo de estafa, como fue el caso de Coinex, como el caso de Vulcano, que salió a decir públicamente a la gente que no estaba al tanto de los pormenores cuando se había reunido en sucesivas oportunidades con esta gente, y el vínculo de el protagonista principal de esta historia con el presidente es a través de empresarios que son de larga data conocidos por el presidente. Es decir, un presidente que ha perdido autoridad moral para reclamar que no se mienta. Desde ese punto de vista, bueno, desde el lugar del poder, acusar generalizadamente a todos los periodistas de mentir es, por momentos, da la sensación de ser más una expresión de cierta intolerancia que tiene el presidente a la crítica, a la observación crítica, que otra cosa, ¿no? Claro, por ese camino que recién marcabas de la Universidad de Gotemburgo, hacia su comodidad, hacia la democracia, y los límites siempre son difusos. Por eso viene esta otra pregunta. Difusos cuando las instituciones no están bien paradas sobre sí. ¿Por qué el Congreso le ha tolerado tanto? Me refiero a esto. Hablan de un presidente débil. Yo no, la verdad, hace rato que no veo un presidente débil porque ha sacado absolutamente todo lo que se ha propuesto. Bueno, es interesante la pregunta porque efectivamente parece haber una contradicción en eso. Yo digo que este es un presidente que tiene una condición de minoría política que se ve de manifiesto en su representación en el Congreso, que lógicamente le restringe los márgenes decisionales de actuación, pero que efectivamente ha podido hacer mucho más de lo que uno imaginaba con ese poder limitado que tenía al inicio de su ciclo. Mi respuesta a esa aparente contradicción es que, digamos, el resultado electoral del 2023 fue un resultado absolutamente disfuncional. No estoy haciendo una calificación cualitativa del resultado. Simplemente lo que estoy diciendo es que el resultado configuró el sistema político de un modo muy poco propicio para que el sistema produzca lo que los sistemas políticos producen, que son decisiones. Es decir, votamos un presidente que estaba y iba a estar condicionado para tomar decisiones. Frente a esa situación y frente al desafío económico que había que enfrentar, yo creo que el sistema le construyó a este presidente una suerte de gobernabilidad de excepción. ¿Es una gobernabilidad que está prevista en las normas? No. ¿En qué sentido gobernabilidad de excepción? Uno le pregunta, si uno le pudiera hacer una encuesta a los constitucionalistas en la Argentina y le pregunta si el decreto 70-2023 es constitucional, probablemente la gran mayoría de estos constitucionalistas nos responderían que no, que ese decreto es inconstitucional, no hay forma de conglomerar en un solo instrumento tantas disposiciones sin justificar necesidad de urgencia, pero aún así ni el Poder Judicial en el control judicial que ejerce sobre los decretos de necesidad de urgencia, ni el Poder Legislativo, que también tiene capacidad de bloquear los decretos de necesidad de urgencia, han obrado en consecuencia de derogar o quitarle validez a un instrumento que a las claras es inconstitucional. Y de estas muchísimos ejemplos en donde el sistema se ha vuelto un sistema muy permisivo para un presidente, digamos, débil, que tenía que tomar decisiones para enfrentar un desafío complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Entre el apoyo de la gente a este presidente, que es un apoyo significativo, porque fue votado por el 55,7% de la gente, pero durante toda su primera etapa de mandato mantuvo niveles de popularidad significativos, entre ese apoyo popular y actores políticos que estaban reacios a ofrecer obstáculos que produjeran una profundización de la crisis, se construyó esta gobernabilidad de excepción que le ha permitido a Milei gobernar. Ahora, esto no significa que esto va a estar garantizado, digamos, hasta final de mandato, y que en todo caso, en la medida en que la condición económica se ha estabilizado, esa condición de excepción quizás empiece a retroceder un poco y el gobierno necesite ya efectivamente
más diálogo político para tomar decisiones, porque así como vos decís, es un presidente que hizo muchas cosas, ya también yo podría decir es un presidente que no hizo muchas otras, que quería hacer y no pudo hacer. Claro, Es un claro. presidente que no ha podido sacar muchas leyes del Congreso, es un presidente que no ha podido designar a los 2 jueces de la Corte Suprema que se propuso designar, es un presidente que ha recibido sanciones de leyes en contra que las pudo evitar con los vetos y reuniendo el tercio que le permite defender esos vetos. Es decir, ha sido un presidente también que ha estado limitado en su capacidad de toma de decisión. Bueno, es un equilibrio entre una gobernabilidad de excepción que le permitió avanzar en algún punto, pero una condición de minoría que también le impidió avanzar en otros, ¿no? Lucas, como siempre, un placer. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Marilyn, un beso. Gracias, un beso. Lucas Romero, politólogo y además responsable de Sinopsis.